Comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 7 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a Reunión de Pauta. Gracias por sumarse a nuestra transmisión aquí en la 100.5 en Santiago. Estamos iniciando nuestro capítulo del día de hoy, de este martes 14, que quedará en la historia de este humilde programa, porque por primera vez tenemos el placer de tener aquí en nuestro estudio a nuestros panelistas de Reunión de Pauta. Así que están haciendo historia ustedes dos, María Olivia y Mauricio. Nos tomamos la radio. Exactamente, literalmente. Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, está junto a nosotros. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Sebastián. Gracias por aceptar nuestra invitación para venir aquí al estudio. Y María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. Bienvenida, María Olivia. Muchas gracias. Es que es muy distinto esto. ¿Cierto? Sí, cambia la cosa. vernos. Conocer, perdón para la auditora, pero el guapetón. Aplicando técnica desde el principio. Desde el principio hay que planchar. Exactamente. Totalmente. No, Me dejaste sin... Es como el examen de orina de Boric. La cartita bajo la manga. Oye, y con todas las medidas de seguridad, por supuesto, nuestros pases de movilidad al día, las dosis de refuerzo, la ventilación adecuada también y los aforos correspondientes para garantizar ese aspecto súper importante. Y precisamente por eso, por razones sanitarias, no habíamos tenido la posibilidad de tener a nuestros invitados de Reunión de Pauta en ninguno de los paneles aquí en el estudio. Así que de verdad estamos súper contentos de tenerlos. Yo creo que se escucha mejor también, ¿no es cierto? Para los auditores y las auditoras. Sí, claro. Se debe escuchar mucho mejor que con las distintas ecos. Aunque ustedes tienen buenos equipos, se escucha mucho mejor con estos micrófonos y con la acústica de un estudio. Y las cajitas de huevo. ¿Qué le pareció la radio? Bien, ¿No habían venido? ¿Bien? No, sí, yo no había venido. Buena ubicación. No había venido. O sea, ¿es mejor o peor que en Suecia? No, depende, hay radios y radios. Es como una pregunta OCDE. Esta es mucho mejor. Además, sin duda. Te demoraste, Mauricio. Sí, te demoraste. es que caí lento. Bueno, Carlos Williamson lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy día, pero nos debe estar escuchando ahí en la radio, así que le mandamos un saludo. Esperamos que la próxima se pueda sumar también a Reunión de Pauta. Oye, la aquí otra cosa que tengo oficina. que decir es que me impresionó que las mujeres que están detrás de los controles, bien por ellas, súper si bien. esta es una radio donde tenemos fuerte presencia femenina. Genial, porque uno siempre entraba a la radio y los controles son hombres, unos guatones, chascones. Alejandra, Rosario y Raquel. Una chiquilla encantadora, buenas mozas, jóvenes. Sí, está bien. Debe ser soltera, además. Son preguntas difíciles también a esta altura. No, es una zona de aseveraciones que uno tira, sino y vemos quién recoge. Vamos a comenzar nuestro capítulo de hoy. Tenemos dos temas bien interesantes para nuestro primer bloque y además están muy frescos también, porque vamos a hablar de la inflación a partir de lo que está ocurriendo no solo acá en Chile, sino afuera en el mundo. Este es un fenómeno que están enfrentando distintas economías a nivel global. Es un fenómeno global que tiene algunas raíces, digamos, ancladas en procesos que se están generando por la dinámica post-pandemia, otras razones locales, por supuesto, también lo vamos a analizar. Y digo que es muy fresco el tema porque recién nada más el Banco Central subió la tasa de interés acá en Chile, la llevó a un 4%, y en otra señal de advertencia respecto a lo que está ocurriendo con la inflación en Chile. Pero partamos con otro tema. En el ámbito político, la carrera presidencial, hoy día el mensaje que dejó la expresidenta Michelle Bachelet, que a través de un video que subió en su fundación Horizonte Ciudadano le dio su respaldo abiertamente al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Las razones, entre otras, señaló la expresidenta, se basan en continuar con la senda de igualdad, respeto de derechos humanos y la nueva Constitución. No da lo mismo entonces por qué candidato se vota, dijo, y por eso voy a votar por Gabriel Boric. Pocas horas después de haberse reunido con él, ayer se juntaron ambos para poder abordar algunos temas de la campaña. María Olivia, ¿este respaldo tú crees que es simbólico o tiene efectos electorales? A ver, yo quiero decir dos cosas previas. Sí. La primera es que a mí me parece absurdo que alguien diga que hay intervencionismo. O sea, es absurdo. Hubiera sido más noticia que ella no hubiera apoyado a alguien. Uh-huh. Porque es obvio que un expresidente se manifiesta en las elecciones. O sea, ella fue una persona política, es una expresidenta. A pesar de su cargo ahora. Y además, dentro del cargo sigue siendo ciudadana, pero antes de ser ONU, fue presidenta. Y yo creo que eso es súper importante. La segunda cosa es que está en todo su derecho. O sea, no dijo nada malo, no ha participado en campaña. Ajá. Lo que dijo es algo que la gente esperaba ver y era, mira, yo voy a apoyar a uno de los candidatos que es Boric.
Oh, sorpresa, oh, sorpresa. No, claro, no es sorpresa, pero a pesar de su cargo, o sea, el cargo no le impide en el fondo y pronunciarse además que esto respecto tiene, a mira, tema. las Naciones Unidas tienen protocolo que te aseguro que la presidenta se los leyó, Está ultra chequeado esto. está chequeado, avisó, o sea, esto no es sorpresa para nadie. ¿Ah? Ujú. Y No, yo creo que así como el presidente Lagos en su afirmación provoca movimiento sísmico Ajá. y añade gente que va a votar un poquito más insegura, ¿no es cierto? La gente decía, mira, no sabía, pero si el presidente Lagos se pronuncia, yo creo que con la presidenta Bachelet también. Ujú. Ella tiene un gran arrastre, tiene credibilidad, es una persona que fue importante, es importante, y por lo tanto yo creo que sí, no te voy a decir son 4 puntos porcentuales, pero aquí toda el agua le sirve al florero. Mauricio. Bueno, la presidenta venía interviniendo. Esto no quiere decir que haya intervencionismo, sino para una forma muy natural de hacerlo. Yo creo que tiene pleno derecho. De hecho, Paula Narváez fue señalada por ella como la elegida que ella prefería. Por lo tanto, ella viene activamente participando. Ajá. Ahora, yo no creo que ella tenga un capital político como para que esto cambie en algún sentido. ¿No? Si lo hubiese tenido, Paula Narváez habría tenido un rol muy distinto y habría salido mejor parada de lo que salió en las primaria. primarias, claro. No, yo creo que el recuerdo de su gobierno es bastante malo. Terminó con muy poca aprobación. Su función internacional es distinta. Yo creo que en general hay un respeto, incluso un orgullo de que ella haga lo que haga. Pero en cuanto al segundo gobierno de Michelle Bachelet, no fue ninguna sensación, nada que sea aclamado. Tanto así que terminó con una derrota aplastante de lo que era la izquierda en ese momento. Así que no creo, pero no hay que dramatizar ni para un lado ni para otro. Yo creo que ella está en su perfecto derecho de decir que va a votar por Boris. No lo afecta en absoluto. Fue lo que dijo Evelyn Matei, de hecho también esta mañana. Dijo, está en su derecho, no afecta mucho ni mueve mucho la aguja, decía aquí en Radio Pauta. En ese sentido, Mauricio, ¿tú crees que es más significativo por dónde están posicionados, digamos, en la historia reciente de Chile? ¿Era más significativo o más importante el apoyo de Ricardo Lagos? Sin duda, o sea, el apoyo de Ricardo Lagos sí que es importante, a mi parecer, porque le abrió a Boris ese espacio donde él se ha movido después. Ahora se declara socialdemócrata, imagínate lo que es esto. Y para hacer que ese cambio fuera más o menos presentable, aunque es bastante dudoso, un apoyo como el de Lagos sí que era importante, porque Lagos representa la orientación socialdemócrata en Chile. La orientación, además de consensos, es el hombre que representa la concertación como proyecto político, yo creo que incluso más que Frey o que Elwin incluso. Por lo tanto, el apoyo de Lagos sí que es muy, muy importante, por lo que es el personaje, además. Sí. Ahora yo creo que cada presidente tuvo su afán, ¿no es cierto? Cada uno de ellos marcó una época en la vida de este país. A mí tocó trabajar con el presidente Elwin, grandes momentos también, grandes momentos después de la dictadura, entrar a La Moneda, sentarse en la oficina. Y me acuerdo todavía que en La Moneda, yo entré en marzo del 90, yo era la que barría el piso del ayudante, del del asesor del ministro, así una cosa así, ya, pero ya está la cadena alimenticia al final. Y estaban los cuadros marcados en las paredes porque se lo habían llevado. O sea, tú mirabas, esto había sido como una huida. La moneda no estaba pintada, esto fueron momentos súper simbólicos. Y por eso yo digo, todos los presidentes tuvieron su propio afán. Y no me cabe la menor duda que todos los presidentes de la concertación apoyarían hoy día esta moción de una u otra manera. No sé si Elwin lo haría, de verdad que no. Bueno, Eduardo Frei nos ha dado señales, ¿no? Frei ha estado en silencio y Elwin yo creo que es muy dudoso que apoyaría. Definitivamente no apoyaría a Kast, que es distinto. Pero que apoyara a una persona que representa al Partido Comunista, que está en su coalición. Por la DC, dices tú. No, pero es que Elwin... Por su historia. No solo su historia, toda su vocación democrática está muy lejos del Partido Comunista. Por tanto, yo creo que... Uno no puede lucurar, ¿no? No puede lucurar. Sí, es difícil. Pero de todas maneras, tampoco, o sea, lo que hizo la presidenta Bachelet no es sorpresivo. No, en absoluto. ¿Cierto? En absoluto. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene, lo veremos el domingo, si es que se puede atribuir algo también a eso. No tenemos además encuestas. Oye, ¿y tú sabes si déjame hacerte una pregunta a ti, si los debates, el debate radial donde tú tuviste, ¿no es cierto?, una participación activa súper buena además, y el debate televisivo,
¿tuvieron algún impacto? Yo sé que no hay encuestas, pero ¿qué dicen los rumores de Twitter, los rumores de... ¿Qué dice? Respecto a esta segunda vuelta, ¿Sí? Difícil saberlo, pero yo creo que el viernes estuvo más parejo, me da la impresión, que el de ayer. Esta es una impresión súper personal, pero creo que ayer estuvo más sólido, creo, Gabriel Boric que José Antonio Kast, a quien a veces se le vio eludiendo ciertas preguntas directas o algo más perdido quizás en la estrategia que estaba desarrollando. Pero respecto a la primera vuelta, yo creo que hubo cierta expectativa en algún momento del debate, por ejemplo, a favor de Sebastián Sichel, que tuvo muy buen rendimiento en el último debate. Por eso te pregunto. Pero al final no movió mucho la aguja y de acuerdo a lo que mostraban las encuestas, el resultado final de la primera vuelta fue bien similar. Entonces, cuesta tomarle el pulso a cuánto efectivamente pesan estos debates. Ahora, probablemente los de primera vuelta tuvieron muy buen rating, por lo menos. Probablemente tú tengas razón de que en el debate mismo Boris salió mejor parado. Sin embargo, el televisivo, en el radial. Yo creo que le echó a perder todo lo que había ganado después con los periodistas en esta forma absolutamente... En la conferencia de prensa posterior. Increíble, el enojo que le viene, la rabia, y cómo después incluso llega... Sí, estaba muy molesto. No, yo creo que, lamentable para él, bueno para su contrincante, pero ahí yo creo que perdió todo lo que había ganado. Vamos a ver cómo se mueve esto en función de lo que mostraron las últimas encuestas. Recordemos que hay una ley que prohíbe la publicación de encuestas 15 días antes de la elección, así que estamos un poco a ciegas por estos días, al menos desde ese punto de vista. Estamos con María Olivia Recarte y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. Y echando de menos a Carlos Williams. Exactamente, que nos debe estar escuchando a esta hora. Vamos a ir a nuestro siguiente tema, el tema de fondo para nuestro primer bloque y hablar de un asunto que ha estado presente, además bien presente en las discusiones recientes en materia económica en nuestro país. Tiene que ver con la inflación. Y lo que esto está generando desde el punto de vista político también. En el índice de precios al consumidor, el IPC de noviembre, hubo una alza mensual de 0,5%. La inflación en los últimos 12 meses suma 6,7%, la inflación más alta anual que registra el país desde diciembre de 2018. Muy por sobre el rango meta también que tiene el Banco Central, que está en torno al 3%. Y esto incide también en las medidas que va adoptando el Banco Central, que decide subir la tasa de interés el día de hoy en 125 puntos base, la lleva hasta un 4%, deja de ser neutral este rango, ya entra en un terreno más restrictivo. Es decir, está aplicando el freno de mano el Banco Central para una economía que muchos coinciden está sobrecalentada. Pero el tema también está generando preocupación afuera, en todo el mundo. Es lo que queremos analizar en el día de hoy para ir viendo cómo enfrentar este tema. Mauricio, ¿tú crees que este es un riesgo o un registro, más bien un problema transitorio o un problema que podría tornarse en algo más permanente o que dure más de lo que se espera? Bueno, esa es la gran incógnita. Indudablemente que hoy día existe a nivel internacional una presión inflacionaria derivada de las tremendas inyecciones de circulante que la pandemia provocó entre los países relativamente serios, y aquí no se cuenta ni Argentina, ni siquiera Brasil o Turquía. Argentina está en un 50%. Están disparados, claro. Pero entre los países serios hay un rango superior que lo está marcando Estados Unidos con 6,8%. Chile está en ese rango superior. Después hay niveles inferiores, que se llevó la zona de euro con 4,9, etcétera. Ahora, lo decisivo va a ser cómo los países enfrentan la necesaria regulación para que no se dispare o se haga permanente el proceso inflacionario. Y ahí yo creo que en el caso de Chile tenemos la gran incógnita que es el Banco Central y la autonomía del Banco Central y las tareas del Banco Central. El Banco Central está subiendo la tasa de política monetaria, o sea, la tasa que él fija, consecuentemente para frenar la inflación. Es lo que tiene que hacer. Sin embargo, esto tiene un costo político y un costo para el consumidor, claro, que es muy, muy fuerte. O sea, esto implica que muchos tienen que despedirse de la compra de un piso, de una casa, etcétera, porque se les va a hacer muy caro. Va a implicar, en general, un alza del costo de todo, sí, porque el costo del dinero fija en general el costo del resto de los productos y los bienes. Y esto implica que el gobierno que asuma va a tener que estar ante la disyuntiva de aceptar una política muy restrictiva con costos muy altos, por lo tanto con mucho descontento, o tratar de debilitar la autonomía del Banco Central de alguna manera. Cosa de poder tener una política, digamos que con un costo de inflación más alto, pero que tenga políticamente en corto plazo un costo menor. O sea, puede tener un impacto directo en lo que se discuta en la convención, por ejemplo. Bueno, la convención viene un poquito más allá, porque eso tendría impacto dentro de 1 año y medio, 2 años tal vez. Pero lógicamente que va a tener mucha importancia porque aquí se va a empezar a hablar por los grupos de la izquierda más radical del costo
de la autonomía del Banco Central y que esto no puede ser enfrentado por la gente, que hay que tener inflación, que es lo que ellos dicen habitualmente, y después están los sectores que dicen, no, la estabilidad económica es fundamental para el país. María Olivia. Oye, estoy en desacuerdo. Qué bueno. Sí. No, estoy en desacuerdo por lo siguiente, porque yo creo que tener inflación en los rangos que tiene, ¿no es cierto?, como de banda el Banco Central, es razonable. Lo que pasa es que la inflación por sobre eso, estamos muy por sobre eso, Sí. impacta de manera mucho más profunda a la gente más pobre. Así es. Y por lo tanto, frente al mal de la inflación o el de la restricción, un país prefiere la restricción porque tú impactas de manera directa a que no sufran los más vulnerables. Entonces, en la balanza puesto así integralmente, claro, ahora tiene impactos mucho más restrictivos de mediano plazo, lo que tú tienes razón, porque se deja de mover la economía, ¿no es cierto? Sí. Se construye menos, y por eso depende de cuál es la estimación del Banco Central, de cuán largo o cuánto le va a costar volver, ¿no es cierto?, a sus rangos de inflación razonables en los cuales un país se puede mover. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que yo creo, no sé, yo no miré las cifras, no sé si alguno de ustedes las tiene, pero en el caso de Estados Unidos, que fue, miré algunos datos, que tiene una inflación hoy día de 6,8, desde el año 90 que no tenía esta inflación. Desde el año 1990. Había tenido episodios de inflación altos antes, pero yo vi del incluso año... que desde el 82, o sea, hasta una cuestión... No, del 82, los gráficos del claro, 82 bueno, son sí. del 14%. Sí, El 90 es 6,6. Sí. Y ahora Sí. está en 6,8. Pero- Entonces, claro. Pero este es un súper buen punto porque muchos dicen, miremos la inflación afuera, esto es un problema mundial, no tiene nada que ver con lo que está pasando acá en Chile. y lo que yo quería decir ahora es que, y quiero tocar dos puntos que son importantes de hacernos la pregunta de dónde viene esta inflación. Ujú. Entonces, hay un factor interno que tiene que ver con la cantidad de circulante disponible, ¿no es cierto?, una demanda, en una oferta que está restringida. Y la pregunta es, ¿por qué no hay oferta? ¿Qué pasa con los bienes que no hay? ¿Por qué te demoras tú en encontrar algo, en importar algo? Autos, por ejemplo. Ya, autos. Hay largas ¿cierto? esperas por los autos. Entonces yo me puse a mirar un poco lo que era el cabotaje marino, que ha Ujú. subido enormemente. Sí. Y hay una cifra que es súper emblemática. O sea, un barco, miré, de nuevo, perdón los ciútica, pero miré las cifras de Estados Unidos, donde es mucho más fácil encontrar cifras de lo que es en Chile. Sí, muy buena estadística. Entonces hay muy buena estadística. Un barco en Estados Unidos antes, en el puerto de Los Ángeles, se demoraba en descargarse, por decirte, una semana. Hoy día se demora 2 a 3 semanas en descargarse. Esa es la primera cifra. Entonces tú tienes un ritmo Claro. en lo cual, y un barco se descargaba más o menos con 1.000 camiones, lo que significa 1.000 camiones en la logística del puerto abajo, sacando los containers y poniéndolos. Entonces la primera cosa es la lentitud, lo que implicaba que habían barcos que se quedaban en la espera, ¿no es cierto?, en el puerto, Ujú. y al momento de yo mirar, habían 60 barcos en espera que llevaban más de 4 semanas en espera. Sí. Entonces, y miré el artículo, le decía, los barcos decían nunca habían visto esto, los capitanes, que se esperando. Después, ¿qué tipo de mercancía se descarga con qué prioridades? Mm. Y resulta que los barcos, y aquí hay un tema súper interesante, porque los barcos descargan, depende de un montón de razones, qué sé yo, pero los barcos descargan cuando el barco entero es de un solo proveedor. Ajá. Porque entonces el proveedor se hace cargo de los camiones, de la cosa, los saca. De toda la Cuando- cadena. Sí. Cuando los barcos vienen repartidos, imaginémonos esto que es como un chocolate trencito, ¿cierto? El Sí, chocolate sí, trencito. Tiene Cada uno varias de estos piezas. cuadraditos largos, ¿no es cierto?, es un container. Un container puede tener partes que se venden a distintos proveedores. Sí. Entonces los barcos que estaban esperando eran barcos que tenían las cajitas, los containers repartidos en más de uno o dos, y en general eran pymes. Y es mucho más difícil sacarlo. Que es mucho más difícil sacarlo, y además esas pymes estaban quebrando. Entonces al final tú no existen bienes en ese pueblito al donde iban las tarjetas de Navidad, los juegos de no sé qué, claro. El comercio más y pequeño. se genera Man- esta falta, ¿no es cierto?, de oferta, se genera la escasez. Pero sabes que es súper bueno el caso de Estados Unidos porque leía el otro día que Joe Biden está bien preocupado por el tema, ha convocado de hecho a una comisión o los protagonistas, digamos, de la cadena logística para abordar este asunto, porque en la medida que siga subiendo la inflación eso tiene repercusiones políticas bien grandes Enorme. y él está
muy atemorizado, decían en el New York Times, por las elecciones de medio término, ¿no? Y que le podrían permitir a los republicanos recuperar, por ejemplo, el control en las cámaras. Oye, y quiero que poner... Entonces, yendo para allá al punto político, aprovechando el caso de Estados Unidos y eso que es bien concreto, ¿tú qué efecto ves, Mauricio, en el próximo gobierno? ¿Va a asumir un gobierno con una economía que va a venir a los tumbos y con una inflación bien alta? Y con un primer Mira, o semestre sea, súper difícil. en su esencia, lo que tiene que hacerse para combatir la inflación es reducir la demanda, equilibrarla de alguna manera con la oferta. La oferta no se puede extender mágicamente. Eso lo han tratado muchos gobiernos populistas y termina con una inflación desatada. Por lo tanto, la cuestión es si el gobierno que va a venir y la Convención Constitucional también van a estar dispuestas a asumir el costo político de reducir la demanda. Esto quiere decir reducir primero las inversiones, los aportes fiscales. Después, encarecer el precio del dinero, se van a encarecer una serie de bienes, y eso va a ser muy sensible para la clase media especialmente. Por supuesto, los sectores más pobres también, pero para la clase media, aquella que paga por la hipoteca, aquella que esperaba comprarse una casita mejor, aquella que esperaba comprarse un auto un poco mejor, va a ser un golpe realmente duro. Imaginemos, pasó de 1,5 a 4 puntos la tasa de política monetaria. Claro. Eso significa triplicar o cuadruplicar en términos efectivos y algunos el economistas costo de los bienes que está consumiendo. Además, en Chile tenemos una economía bastante endeudada, las personas están bastante endeudadas, por lo tanto el costo del crédito es fundamental. Y yo pienso que la tentación argentina, es decir, imprimamos dinero, llenemos esto con más dinero, está allí. Y no es una casualidad que exista en Argentina, es una mala costumbre además, pero no es una casualidad, porque permite políticamente crear una situación donde la gente puede seguir consumiendo y además, si tú esto lo fortificas con una gran cantidad de bonos, de apoyos como en Argentina, los planes sociales, tú tienes una situación perfecta para una izquierda clientelista. ¿Tú ves ese riesgo, María? No, yo no veo el riesgo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que episodios de inflación con escasez mundial de bienes, no sé si la habíamos tenido excepto en la guerra. Ajá. O sea, esto no es un fenómeno local, no es una cosa de restricción a la entrada de bienes al país por alguna razón política, no es que en el país de al lado existan, sino que no hay cómo comprar cosas. O sea, los materiales de construcción hoy día están llegando muy rezagados, muy caros, 3 o 4 veces. Pero María Olivia, las tasas de inflación son muy distintas en distintos países. No, sí, lo tengo claro. En Francia es 2,8. Imagínate, de 2,8 a 6,8 de Estados Unidos, claramente hay un componente interno muy importante. En Suecia es 3,3, en China es 2,3. Por lo tanto, lo que pasa dentro de cada país. Sí, pero también depende de dónde partiste tú. Sí, por supuesto. Entonces también depende mucho de dónde estabas y cuáles son los rangos aceptables para moverse en términos de manejo de la inflación. Yo quiero decir además que el otro fenómeno que hay, mirando un poco más la microeconomía, ¿no es cierto?, no tanto la macro, es que en la logística, y se da el mismo fenómeno en Chile que en Estados Unidos, hay falta de choferes. Ajá. Sí. No hay choferes que manejen los camiones. En Inglaterra tuvieron un problema severo hace poco. Bueno, y en Estados Unidos están haciendo y capacitando a mujeres para ingresar al rubro tan tradicionalmente masculino como es los conductores de camiones. Les ha ido bien, pero también es una política masiva de introducir, ¿no es cierto?, sacarle cuellos de botello o lomos de toro a la cadena que está muy afectada. Y después está la producción de bienes y servicios, que como tú bien dices, por escasez de materiales, los autos, los materiales tecnológicos de construcción, etcétera, también están escaseando. Entonces tú tienes un fenómeno que es de oferta y tienes un fenómeno que es de demanda. Y tienes las dos cosas en simultáneo. Entonces lo hace, exactamente, y además lo hace muy difícil. Y un fenómeno político. Bueno, en que Chile un fenómeno está muy político. fuerte porque la salida de capitales, la desinversión que se está produciendo es un claro elemento político. Todo eso implicaría en el mediano plazo que el crecimiento económico se ve muy afectado. Pero, Mauricio, por ejemplo, en el debate de ayer, los dos candidatos, José Antonio Kast y Gabriel Boric, se comprometieron a terminar con el IFE universal, ¿no? Y decían que iban a enfocarse fundamentalmente en el IFE laboral. Ese fue uno de los acuerdos que mostraron. Y ambos, y particularmente había dudas sobre Gabriel Boric, pero ambos se comprometieron también a respetar el presupuesto que para el próximo año viene con una caída de más de 22%. Entonces, ¿esas señales qué te parecen a ti? Bueno, me parecen buenas como señales, pero muy poco creíbles.
Creo que cuando viene la realidad económica y tú tienes a la gente en la calle, especialmente si tú has sido elegido por la izquierda, que dice que hay que satisfacer con bastante inmediatez las demandas sociales, es muy difícil pensar de que ese mismo presidente va a estar haciendo una resistencia y defendiendo la autonomía del Banco Central, además, que va a ser fuertemente criticada en la Convención constitucional, eso no hay duda. Sabemos que hay sectores ahí para los cuales el Banco Central es una especie de creación neoliberal que hay que destruir. Por lo tanto, creo que el escenario político chileno, que va a decidir si esto es permanente o temporal, yo espero que sea temporal porque el precio de lo permanente es muy caro en este caso. Bueno, yo creo que es muy incierto hoy día simplemente. Pero María Livia pone el foco en el tema internacional, ¿no? En el contexto global en el que estamos. ¿Eso no le da algo de respaldo también a las políticas impopulares que se tengan que adoptar acá en Chile para contener la inflación? Sí, pero la impopularidad la paga el gobierno de turno. La impopularidad la paga el presidente que está allí. Y para ese presidente va a ser muy sensible pagar una impopularidad que va a ser muy alta además. Sí, pero independiente de eso, el primer semestre del próximo año va a ser un semestre difícil porque sin retiro de la AFP y sin IFE, la cantidad de efectivo dando vuelta es mucho menor. Y con la inflación y la restricción, el freno mano que tú dijiste al principio, uno puede ver un decaimiento de la actividad en algunos sectores. Entonces la pregunta es ahí cómo entra el gobierno y en esto, ¿no es cierto?, de nuevo, la política de oferta, las políticas de demanda, cómo tú controlas, es cuánto reemplaza, ¿no es cierto?, la inversión pública, la inversión privada, que va a restringirse un poco por el costo del capital. Fíjate que a mí me cuesta ver a un Gabriel Boric restringiendo la demanda de forma que esto realmente tenga un impacto. Va a tener a su gente movilizada. Va a tener que ahí en la calle pidiéndole que haga todo lo que ha dicho que va a hacer, desde condonar el CAE, todo lo que ha dicho, una lista impresionante de cosas. Esa gente va a estar cobrándole mañana lo que ha prometido. Y eso yo no veo que Gabriel Boric esté ahí, además con un partido comunista que no le va a dar la mano en este caso. Yo creo que eso es muy, muy improbable que ocurra. Ahora, esto va a poner a prueba la institucionalidad de alguna manera, ¿no?, en Chile. Sí, claro. Y ya lo mencionaba Mauricio. ¿Cómo ves tú la institucionalidad chilena, María Olivia, el rol del Banco Central, el rol que está jugando Mario Marcel, que acaba de ser renovado además por 4 años? Yo creo que lo que hizo el gobierno ahora actual en renovar hizo algo muy inteligente. Primero renovó a Mario, que es un gran presidente del Banco Central, que ha hecho una muy buena tarea y que además es socialista. Y acaban de nombrar por unanimidad a Luis Felipe Céspedes, que es un hombre, me tocó trabajar con él en Hacienda. Exministro de Economía. Exministro además de Economía, trabajó en Bachelet 1, Bachelet 2, una persona que es un gran macroeconomista. Es DC, ¿no? ¿O vinculado a la ADC? Sí, puede ser, no sé, fíjate, yo creo que sí. No sé si todavía es. Tú sabes que la gente cambia mucho hoy día. Sí, por eso me quedó la duda. Como le dicen ahora, la cosa está fluida. Y creo que la simbología de esta gente que está, Pablo García, que también es joven, es más moderno, creo que el Banco Central no está protegido, pero el Banco Central está bastante en buen pie para los momentos que vienen. Ahora, habrá una señal bien clara también la que tendrán que dar Gabriel Boric o José Antonio Kast. ¿Quién va a ser ministro de Hacienda, por ejemplo? Ministro o ministra de Hacienda. Puede ser una buena señal también para empezar, ¿no? Ojalá sea ministra de Hacienda. Puede ser, ¿o no? Sería bueno, ¿no? Esto es entretenido, empezar a tirar nombres sobre la mesa. ¿Quién crees tú que podría estar ahí? No, yo ya tengo la lista de nombres, pero no te voy a decir ninguno. No voy a decirlo en la radio, estás loco. Bueno, Mauricio. Rosana Costa no sería... Pero está en el Banco Central. Yo sé que está ahí, está recién nominada, probablemente ella no quiera, pero sería una persona extraordinariamente buena. Inevitablemente uno mira ahí a los equipos económicos, está Sebastián Claro. Quien también no va a ser es José Piñera. No, me imagino que no, si que llegara José Antonio Kast. Y en el caso de Gabriel Boric, podría haber algunos... Cri. Difícil, ¿eh? Va a depender mucho Suena Andrea Repetto, por ejemplo, ha sido nombrada pero para el Partido Comunista, todo ese tipo de economistas neoliberales, ellos lo definen como neoliberales. Sí. Todo su proyecto político es contra esta gente. Ajá. No los van a aceptar. Y pero si los aceptan... el Partido Comunista juega el largo plazo, juega el corto plazo, sí, ok, pero puede transar a favor de avanzar un pasito más hacia el largo plazo. Y la verdad, a mí no, yo no soy comunista, no me gustan los comunistas, pero encuentro que es posible conversar con los comunistas y encuentro que cuando el partido toma una decisión de pertenecer, como lo hizo en el gobierno de Bachelet 2, lo hizo lealmente. Sí, pero eso... Entonces claro. Y el gobierno de Bachelet, por distintas razones, tampoco pudo cumplir todo lo que venía en el programa. Pero eso es la decisión de pertenecer.
Ahora la decisión es que el gobierno le pertenezca al Partido Comunista, que es totalmente distinto. O sea, ellos tienen una posición hegemónica dentro del bloque que apoya a Boris. Interesante, está por verse. Vamos a ver. Estamos aquí en reunión de Pauta con María Olivia Recart y Mauricio Rojas, desde nuestros estudios aquí en Radio Pauta. Vamos a ir a una pausa, 7:32. Ya pasó volando, pasa muy rápido. Más rápido todavía cuando estamos aquí en vivo. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Tenemos una invitación que hacerles en pauta.cl. Pueden ver Derecho a la Convención, un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional para redactar la nueva Carta Magna. Y este domingo, 19 de diciembre, sigue las elecciones de segunda vuelta en nuestra cobertura especial El Chile que decide. Tendremos toda la información relevante, datos, entrevistas, análisis con punto de vista. Y te puedes conectar además a través de nuestras plataformas, en nuestra radio en Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco, en nuestro diario digital pauta.cl y en nuestras redes sociales. Escucha Pauta y no te pierdas lo más relevante de las elecciones de este 19 de diciembre. Vamos al corte y volvemos. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos. Pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No hay un solo tipo de persona ni una forma de vivir. Son nuestros quiero los que marcan la diferencia. La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura, entre ahorrar y atreverse, entre un lugar para dormir y un hogar, entre estar asegurado y sentirte seguro. Porque eso que quieres está en ti. En Grupo Security te estamos escuchando para que tú elijas cómo convertir tus quiero en puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:36 de vuelta aquí en Reunión de Pauta con nuestra efeméride del día de hoy. Una efeméride, es una redundancia, pero es histórica realmente, ¿no? Un día como hoy murió George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Entre 1789 y 1797 fue comandante en jefe del Ejército Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que duró 8 años, del 75 al 83. Se le considera uno de los padres fundadores de Estados Unidos, junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison. Washington murió el 14 de diciembre de 1799
debido a un tratamiento por su neumonía. Oye, qué buena. ¿Tuviste una serie que se llama la serie John Adams? Es una serie, ¿no?, que está... búsquenla. Me voy a adelantar, no es mi recomendado, pero hay una serie que se llama John Adams. ¿Ya? Y sí, que es la historia está muy buena. De los contemporáneos. Ajá. Y de cómo se juntó esta gente tan talentosa en ese momento en Estados Unidos. Escribió la Constitución, está Washington, tanto las elecciones de los presidentes. Claro. Es una excelente serie. Mira, aquí la encontré. John Adams. Una miniserie de televisión norteamericana del año 2008. Muy buena. La recomiendo, dada la efeméride. Voy a buscar el streaming donde se puede encontrar. Eso, para completar el dato. Pero está bueno, entretenido. Entretenida esa parte de la historia. Es interesante cómo los estadounidenses definen la independencia como la revolución americana. Nosotros hablamos de la independencia. Claro. Pero para ellos es una revolución. Sí. Son conceptos bien distintos a lo que indica cada uno. No, ¿cierto? Y además la forma en que se gestó, ¿no es cierto?, por un grupo chico, a partir, ¿no es cierto?, de este embarque que el de los ingleses. Claro. Entonces, al final hay la historia muy interesante y cómo la pelea de egos en quién es presidente primero, cómo se eligen. Sí. Además uniendo estados y gente que tenían proyectos muy distintos. El estado pues, esclavista con el estado de colono. Claro. John Adams representa a los estados del norte que no tienen esclavitud. Washington y Jefferson son del sur, digamos, son de Virginia, tienen esclavos ellos mismos. Sí. ¿Cómo se formó esa unión cuando en realidad tenía que ser dos países? Está bueno. Después de subir la búsqueda de apoyo en Europa, porque van a Francia, a buscar apoyo, van a buscar plata, no tenían plata. No, súper entretenido. Está buena la historia, me gustó. Sí. La serie de John Adams. Vamos a buscar el streaming. El dato se lo tengo al final del programa. Muy buena. Estamos junto a Mauricio Rojas y María Olivia Recarta aquí en Reunión de Pauta. En nuestras noticias coladas vamos a ir a revisar la pauta que armamos junto a nuestros panelistas. Y partamos con la noticia que nos trae María Olivia Recart para hablar de un poco de tecnología, de los algoritmos también, ¿no?, detrás de las redes sociales, y en particular un artículo que trae The Atlantic. Diversos casos muestran cómo la mecánica de Facebook, si no se controla, dice el artículo, puede apoderarse de la más mínima inclinación política y llevarla a extremos grotescos. Frase literal del artículo, pero bien provocadora, María Olivia. Mira, me pareció súper interesante. Quiero hacer un disclosure. Yo Adelante. no tengo Facebook. Ok. Porque para que no piensen que esto nació por alguna cosa que me pasó en Facebook. No tengo Facebook, y este es un artículo de una periodista joven del Atlantic. Y lo que ella hace es que dice, mira, a partir de las elecciones con Trump y todo, ¿no es cierto?, nos estudiamos y vimos cómo los algoritmos te iban inundando y llevando a grupos, que de ahí se forma, ¿no es cierto?, el no sé cómo se dice, pero el canon, el QA, sí. ¿no es cierto?, porque y te llevaba, entonces tenía un montón de formas de incidir en las elecciones a través de los bots y los algoritmos que te hacían y te profundizaban tus inclinaciones. Ajá. Entonces ella dice, bueno, ¿qué pasa si yo hoy día me meto a Facebook y soy normal? ¿Ya? No hago nada. Sino que me meto a Facebook, pero no tagueo amigos, no tagueo cosas que quiero hacer. Ajá. De repente sí, entonces O sea, ella doy pocas pistas, digamos. doy pocas pistas y doy mi dirección donde yo vivo y me instalo en el lugar donde yo estoy con un nombre falso y digo, ok, ¿qué me pasa? Entonces, la primera semana le pasaron puras cosas simpáticas, es que le llegaban memes, le llegaban chistes, y ella miraba algunas cosas, miraba otras, pero de verdad las cosas que a ella le interesaban. Entonces ella actuó como si fuera ella, excepto que sin amigos. Ajá. Muy sola. Dice que la segunda semana empezaron a aparecerle cosas como links a sitios de cita. Ya. Claro, se ve como una persona solitaria. Que no tenía tags en los amigos, que no tenía fotos, y entonces empezó a subir fotos, empezó a subir cosas. Y igual todavía estaba en algo bastante decente, y no sé cómo voy a explicar esto, porque vale la pena que no voy a mostrar las fotos ni nada, porque las miré. Pero después avanzó a un paso en que empezaron las cosas mucho más agresivas sexuales. Y entonces empezaron a mostrarle cosas muy desviadas, fotos muy pegoteadas, qué sé yo. Entonces ella dice, pasó de ser una cosa simpática, con Ajá. memes divertidos, con chistes, con cosas familiares, a una cosa como de romance, donde yo tampoco enganché, y me llevaron a esta cosa que era sexual, así
Más hardcore, digamos, ¿no? Muy hardcore, pero no era pornografía. No, claro. Sino que eran fotos de partes del cuerpo deformadas. O sea, era una cosa muy, ella dice, muy raro. Qué bizarro, ¿no? Muy bizarro, Sí. muy bizarro. Y entonces la pregunta que se hace ella es, ¿por qué el algoritmo hace eso? Claro. ¿Por qué si yo soy una persona normal, que no hago nada, en 3 semanas el algoritmo me lleva para allá? Sí. Y su conclusión es que Facebook es trash. O sea, realmente basura. Y Y que los algoritmos te inducen a basurear. el contexto de todo esto además es que hoy día lo que se cuestiona es precisamente cómo están operando los algoritmos de todas las redes sociales, no solo de Facebook, pero principalmente de Facebook, Así es. porque generan efectos que sobre los cuales no tienen mucho control efectivamente quienes están administrando estas redes sociales, a pesar de que dicen intentarlo, no generan el efecto deseado. Y al contrario, efectos bien nocivos, No, Mauricio. súper interesante, o sea, y esta definición que era no solamente basura, pero basura extrema. Sí, dice extrema, la comentarista. extrema. Yo miré un par de fotos y realmente son Sí, así indescriptibles. Pero esto es algo que también se da en Twitter, se da en otros medios de comunicación que no tienen esta parte de los Porque algoritmos. tú eres muy tuitero. Bueno, muy, unos 4 o 5 al día, eso no es muy comparado con lo que son muy tuiteros. Pero sí, tengo bastantes seguidores, ¿cierto? Pero podríamos ver las tendencias hoy día y vamos a ver de que hay una odiosidad, Ujú. un extremismo, una caricatura, un blanco y negro que es realmente apabullante. ¿Ah? Y uno pensaba que todos estos medios de comunicación iban a democratizar la comunicación, que le iban a dar a todos la Claro, palabra. era la promesa. Resulta que cuando se abrió esto de todos la palabra, surgió una palabra que hoy día realmente no solamente es indecente, sino que no hay ningún diálogo. Lo que tú ves es que hay partidos uno contra otro y insultándose. O sea, tú ves Kast, el nazi, el Boric, el mechero, así, y no hay nada más. Y el que está entre medio, además, Claro. es atacado violentamente por estas hordas, estas tribus violentas, y uno dice que aquí había un rol que tenían las viejas élites cultas, que filtraban la comunicación, Claro. que escribían en los diarios, en los periódicos, que era el periódico, digamos. Intermediaban. Sí, todo eso sin duda que tenía un problema, porque eran pocos los que tenían capacidad de expresarse, pero esta apertura, esta democratización ha transformado las redes sociales en verdaderas hordas. Pero ese punto es bien interesante a la luz del caso chileno, por ejemplo, porque lo que se plantea como un riesgo es que las redes sociales puedan de alguna manera dañar la convivencia finalmente y dañar la democracia, ¿no? Y de alguna manera alterar la libertad para votar a conciencia, O sea, sin interferencias externas. Y uno tiene la sensación cuando está en redes sociales de que Chile está partido en dos, ¿no? Sí, sí. Pero puede ser una falsa sensación al Sí, final. probablemente sea al revés, pero esta es una gran fuerza que influencia además mucho a los que toman las decisiones políticas. No, y también. lo que Y ella al dice, debate, todo, claro, lo porque que está ella ahí. dice que es interesante, ella dice que porque está bien que tú eres político, entonces tú corres un riesgo y te llevan a los canos, no te llevan no sé dónde, entonces te llevan a los castos, te llevan a los ultramuros de los Cast y de los Boric, ¿no? Pero cuando tú eres una persona normal y tu único pecado, entre comillas, es estar sola, igual te degeneran. Sí, sí. Entonces, que no es solo político. O sea, que el problema es mucho más profundo. ¿Ah? Claro. Y yo creo que eso también nos va a pasar porque cuánta gente mayor hoy día está sola y encuentra en las redes sociales, en Facebook, un lugar donde además, de manera muy ingenua, tú haces clic a una cosa que te mandan porque le hiciste clic a una foto a un perro, te llega la comida al perro y te vas metiendo en lugares donde no sabes después cómo salir. O los adolescentes. Pero, No, los adolescentes, claro, ahí- Instagram y las mujeres adolescentes y su imagen. Ahí están los algoritmos a los cuales podemos decir ya, ellos tienen la culpa porque tienen una mecánica. No, pero alguien programó el algoritmo, pues. Pero cuando no hay algoritmo, como en Twitter, uno dice, y así es el alma humana, o de una gran parte del género humano. Está O sea, llena de caca, dices tú. No, por lo menos hay Perdón la palabra en la radio al hay aire. hay un potencial de hacerle daño a otro ser humano. Sí, claro. Que se ha manifestado terriblemente, bueno, en épocas de guerra, etcétera, etcétera. Pero indudablemente que está allí, y esa es una cuestión que a aquellos que les gusta la democracia directa, entonces tienen que pensarlo varias veces. Lo que al final podemos tener son hordas contra hordas y un país invivible. Sí. Oye, tengo un update de nuestro De Carlos Williamson. Sí, que se sentía un poquito mal, pero ahora se siente mejor.
y dice que lo hicimos muy bien en el análisis de la inflación, así que nos felicita, que él no sabe si lo echamos de menos. Sí, que venga después a tomarse un traguito con nosotros. Dile que te tengo un libro, Carlos, que no te lo voy a dar si no vienes. Va a quedar castigado. Ahí está la zanahoria, entonces, la zanahoria. Sí. Vamos a la siguiente noticia colada, nos vamos a noticias internacionales también, y un conflicto que va captando cada vez más atención, el que se está viviendo en la frontera entre Rusia y Ucrania, en medio de la concentración de tropas rusas precisamente ahí en esa frontera. El G7 dijo que una invasión rusa tendría consecuencias enormes y alto coste como respuesta. Mauricio. Bueno, la verdad es que resulta increíble leer las noticias, ver las noticias de Europa, porque están muy cerca de que se desencadene la que sería la guerra más tremenda después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, claro, estamos en nuestros temas, nuestros problemas, nuestras elecciones, todo, y tal vez por eso no hemos advertido mucho que en el centro de Europa, estamos hablando de Ucrania, país de 44 millones de habitantes, un país muy grande, físicamente más grande que Alemania, tiene un conflicto con Rusia que es un conflicto que ya está en marcha. O sea, Rusia se anexó la Crimea. O sea, un conflicto de larga data. No solamente sino que hay una guerra de baja intensidad en lo que se llama la región del Donbass, la región fronteriza. Están todo el día enfrentándose, pero lo que uno entiende es de que aquí hay un proyecto estratégico de Putin, sobre todo, de restablecer la potencia global, mundial de Rusia, y que para ello una guerra de conquista con Ucrania sería muy importante. O sea, todo el discurso de Putin hoy día es que Ucrania es parte del pueblo ruso, que es un Estado fallido, imperialista. No, por supuesto. O sea, estamos hablando aquí desde el punto de vista ruso, una reunificación del pueblo ruso, cosa que el pueblo ucraniano, por supuesto, que no acepta en absoluto. Hay una vieja tradición de dominación rusa en Ucrania, de siglos en realidad, y lamentablemente se ve bastante mal el asunto. Ya han muerto 14.000 soldados en enfrentamiento, hay 1,5 millones de desplazados. O sea, lo que tenemos es una verdadera tragedia al borde de transformarse en una tragedia de grandes magnitudes, y que nos va a afectar de una u otra manera si llegara a producirse algo así. Sí, claro. Porque si se produce esa guerra, indudablemente que la OTAN va a tener que hacer algo. Biden dijo ya, ¿o no? Que no iba a mandar tropas. No, pero al principio hizo como un cuco, o sea, tiró su susto, claro. Y después tuvo que recular un poco y decir, le dijo, veamos, y entonces él dijo, ok, pero sin tropas. Claro, pero imagínate lo que es para los países bálticos, que también pueden ser ocupados por Rusia. O sea, acá tenemos un conflicto de una magnitud extraordinaria. Rusia había desaparecido durante un tiempo del gran tablero de ajedrez mundial, pero ahora quiere reaparecer con una fuerza extraordinaria. ¿Por qué quiere reaparecer? ¿Cuál es el diagnóstico tuyo de...? Porque mira... Pero esto es gas, es petróleo... Mucho más que eso. Es una identidad nacional imperial. Rusia como el más grande imperio que existía en un momento dado. Rusia como un actor de primer nivel, como fue durante mucho tiempo y como fue durante la Unión Soviética también. Por lo tanto, para Putin hay una idea que yo digo, mucho más allá de la economía, mucho más peligrosa que la cuestión económica, porque este tipo de pasiones son difíciles de controlar. Pero Putin lo hace, y déjame no tengo un dato, sino que de las lecturas, Putin lo hace cuando quiere lograr algo político, porque él apela a este nacionalismo ruso que está inserto en el mundo popular rural ruso, ¿no es cierto? Claro. Y él hace esto porque quiere lograr otra cosa. Entonces, o quiere poner a alguien, o quiere... ¿Qué? Por supuesto, pero yo creo que él quiere ponerse en el nivel de los grandes zares rusos, de los grandes líderes históricos rusos. Él no quiere pasar a la historia como uno más que gobernó una cantidad de X de años, sino que él quiere ser hartos años. Sí, pero restablecer la grandeza de Rusia, eso es una cuestión totalmente distinta. ¿Putin tiene Twitter? No sé, fíjate. No lo sé. Y leí el otro día que la popularidad de Putin ha ido cayendo mucho también. Bueno, que por eso te digo que estas cosas responden a momentos como de popularidad, de bajar en la encuesta. Sí, sin duda que él se juega también su rol político inmediato, eso sin duda. Todavía tiene un poder enorme, o sea, no hay ni cerca estamos de que alguien llegue a cuestionar el poder de la dictadura. Es una dictadura sin ninguna duda. Pero yo creo que lamentablemente las pasiones
de este tipo son muy difíciles de controlar, especialmente cuando tú en el pueblo despiertas esta idea. Sí. Bueno, y en Ucrania hay un sentimiento antirruso también, por supuesto, ¿no? Bueno, imagínate lo que Rusia ha sido. O sea, la mayor hambruna de historia europea, con 3-4 millones de muertos, fue en Ucrania, provocada por la Unión Soviética. Bueno, y tú mencionabas los países bálticos que están precisamente en la OTAN, son socios, ¿no? A diferencia de Ucrania. Bueno, y tiene esta dictadura en Bielorrusia, que es un problema enorme para todo el mundo europeo. También, sí. Enorme. Buen tema para seguir también el conflicto que está en la frontera entre Rusia y Ucrania. Estamos junto a María Olivia Recart y Mauricio Rojas aquí en Reunión de Pauta. En nuestro capítulo de hoy, martes, vamos a los datos. Sin Carlos Williamson. Sí, eso tienes que decir, estamos junto con, pero sin. Carlos Williamson está en espíritu. Es una categoría en sí misma, Carlos Williamson. Exactamente. ¿Cierto? Vamos con los datos y recomendados para cerrar esta edición. Mauricio, ¿qué nos traes hoy día? Mira, tú sabes que ahora se estrenó la película West Side Story, Amor sin barreras, que es la versión que hizo Steven Spielberg. Muy buena, muy buena. ¿Quiénes son los actores? No recuerdo. Ahora, yo recomiendo a todos los que puedan volver a ver la vieja película del año 61, que es una película extraordinaria con Natalie Wood, etcétera. Pero ahí tienen vean la película del 61 y vayan al cine para ver esta nueva versión, que muy buena, muy buena. Qué buena. Buena recomendación. No sabía que se había hecho un remake de Yo tengo dos, puedo hacer uno por mí y uno por Carlos. Bueno, claro. ¿Cierto? Sí, ¿No es cierto? por supuesto. Vamos a recomendar un libro, porque me trajeron a mí un libro de regalo. ¿Cuál es? Se llama, lo veo, ¿no? Sí, se ve ahí en la pantalla. Diálogo de conversos. Un libro, un diálogo, imagino, entre Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, dos conversos, ¿no es cierto? No sé si vienen conversos del mismo mundo, los dos comunistas. Bueno, un mirista y un comunista. Un mirista y un comunista. En su momento nos pegábamos, combo, y más que combo. ¿Y quién es mayor? Yo soy un poco mayor. ¿Y quién ganaba? En ese tiempo. Sí. Bueno, yo sé que hubo un mirista muerto y todo, pero los palos y las... No, pero cuando se pegaban ustedes... No, nosotros personalmente no nos pegábamos. Yo pensé que era se pegaban personalmente. No era la juventud comunista. Está siendo metafórico, ¿no? Estaba imaginando ya... No. Hacían a las manos. ¿Y se volvieron a encontrar en Europa cuando él fue...? No. Nosotros nos conocimos aquí en Chile hace no mucho tiempo, un poquito antes de grabar este libro. Este es un libro que se grabó, que no se escribió, digamos. Ahí lo tienen. Y nos contamos las historias, de eso trata el libro. Qué entretenido. Bueno. Sí. No sé si ser converso es fácil, que un diálogo en sí mismo. Podemos hacer un programa de apertura del corazón y del alma, para saber si ser converso es fácil o es difícil. No, pues es difícil, y por eso que es interesante conversar con otro converso. Exacto. Para ver si te pasó lo mismo, más o menos, si el recorrido es parecido. Es difícil. Oye, esa era la primera recomendación. Esa es mi primera recomendación. Y la segunda recomendación... Este es el mejor momento de los tomates, de la sandía y de los melones. Yo recomiendo que de verdad los que nos estén escuchando en cualquier región de Chile, el sábado o el domingo vayan a la feria y compren una fruta, un tomate que va a tener olor y gusto a tomate, que hay muchas especies de tomate hoy día, sandía de paine, sandía de distintas partes, melones, y que gocemos la fruta, hagamos un almuerzo el domingo. El domingo es una buena temporada, el domingo vamos a ver las elecciones, nos juntaremos con la familia o con los amigos y comeremos sandía. Buena recomendación, esta temporada es maravillosa, maravillosa. Oye, yo voy a dar un último dato para complementarlo. Hablábamos de la miniserie John Adams, está en HBO Max, por si alguien la quiere ver, porque está ahí la serie. María Olivia Recart y Mauricio Rojas junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Un saludo a Carlos Williamson, que nos está escuchando, seguro, ahí en la 100.5. Gracias también por acompañarnos aquí en Reunión de Pauta. Recuerden que para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Ya estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta. Recuerden, viene Cristian Barken desde el Jardín, hoy conversando con la historiadora Lucía Santa Cruz. Gracias, nos vemos mañana. Chao.